Cuando me invitaron a presentar el libro, la verdad es que fue una sorpresa inmensa. Estaba muy emocionado y al mismo tiempo nervioso, porque sucede que en mi escuela, para acreditar pues, la facultad en la carrera de Letras Hispánicas, tenemos que llevar un curso de literatura nuevo-leonesa. Parte de ella es leer textos de Joaquín Hurtado. Entonces, pues vemos de pronto a grandes escritores del estado, entre ellos el maestro Joaquín, y fue como, no lo puedo creer, es uno de los grandes de Nuevo León y lo voy a tener que presentar. Es, aparte de una responsabilidad, pues un honor, ¿no?, que hayan pensado en mí. Entonces empecé a leer el libro. Había leído yo otro texto, no había leído esta compilación. Yo había leído Los privilegios del monstruo, y de pronto me encuentro estos textos que son bastante distintos, ¿no? Distintos tal vez en madurez, porque llevan un eje temático bastante similar y profundo. De pronto me senté, después de leer el libro, a pensar, bueno, los 3 libros, porque es una compilación de obra, entonces vienen aquí 3 libros del maestro, y un cuento que publicó en el 91, sí, ¿verdad? 91, cuando él fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León. El Centro de Escritores de Nuevo León, aquí tenemos 2 ex becarios, bueno, un ex becario y una becaria del Centro de Escritores de Nuevo León, se fundó hace ya tiempo por un poeta también importante de acá de Nuevo León, que es Jorge Cantú de la Garza. Jorge Cantú de la Garza trabajó de manera impresionante para fomentar la cultura en el estado, y parte de ese trabajo fue pues la creación de este centro de escritores. Dentro del libro hay como un texto de dolor por la partida de este poeta, que a mí la verdad me dejó bastante susceptible a seguir leyendo. Pues, no sé, todavía es mi primer libro que presento de narrativa, siempre he presentado poesía, entonces para mí es como un reto, ¿no? Y es increíble poderlo hacer con un maestro de la talla de Joaquín. Hace un momento también estaba pensando en Hegel, y él hablaba de la pena de arriesgarse a uno mismo, de arriesgar la vida propia por ser reconocido como una persona de valor ante los demás. Entonces, ¿qué tan importante es arriesgarse para ser reconocido uno mismo? Es totalmente válido, arriesgar la vida para ser reconocido hacia los demás, pero es más importante todavía sabernos reconocer a nosotros mismos, y eso es lo que vamos a experimentar cuando empecemos la lectura de este tomo. Es el primer tomo, van a ser 2. Va a ser una experiencia para ustedes que no los va a dejar ser el mismo, ¿no? Creo que esta es la función verdadera del arte, no volver a ser el mismo después de tocarlo. Cuando ustedes descubran los textos que aquí vienen, pues se van a encontrar con un Monterrey diferente. Cuando terminen algún cuento o alguna crónica y cierren otra vez el libro, Monterrey ya no va a ser el mismo, y si quieren que sea el mismo van a batallar mucho, porque han descubierto otra parte, ¿no? Han descubierto lo que se ha develado siempre, y bueno, lo que se ha buscado no develar, ahora el maestro lo está revelando ante todos. Y bueno, pues creo que es fundamental que todos los nuevoleoneses tengamos una copia de algún libro del maestro Joaquín, de cualquiera. ¿Por qué? Bueno, yo, aparte de venir a presentar el libro, yo trabajo en la editorial, y estábamos en el stand, y era muy curioso cómo las personas pasaban y veían la portada, y veían como de reojo, y se apenaban, y seguían caminando, ¿no? O incluso había gente, hoy me sorprendió un niño de primaria, en su uniforme y todo, vio el libro, se quedó viendo un rato y lo abrazó, y no lo soltaba, y fue como, ah, caray, ¿cómo son reacciones tan distintas, no? Yo creo que eso pasa con la literatura de este libro, ¿no? De pronto hay quien va a querer nada más pasar
a verlo así como de reojo y seguir caminando y que nadie me vea que acabo de leer esto, como va a haber otra persona, tal vez como yo o como alguno de ustedes, que va a leer esto y lo va a presumir y va a decir, ¿qué acabo de leer? Está bastante chido, ¿no? También ahorita está aquí al lado una presentación de escritores de Nuevo León. Pasó un escritor de aquí de Monterrey y me dice, oye, ¿te has fijado que muchas personas escriben como lo escribe el maestro? Y yo, no me había fijado, pero ahora lo sé. Y sí, de pronto, la primera vez que yo leí el libro, yo ya había leído a varios contemporáneos míos, o sea, jovencillos, que andaban por ahí queriendo escribir, y todos emulamos a los maestros, ¿no? Entonces, lo más fácil, lo inmediato, es escribir como alguien reconocido. Por eso, de pronto vemos los textos que aparecen aquí, y los vemos reflejados en las narrativas nuevas de los jóvenes escritores. No de todos, cada quien tiene pensamientos y lecturas muy diferentes, formaciones, pero sí se ha demostrado, o bueno, se ha mostrado en la literatura actual una tendencia por emular a los grandes, y de verdad que tenemos acá a uno de los grandes. Yo, bueno, les comento, vienen 3 libros aquí y el cuento que se publicó cuando él estaba en el Centro de Escritores de Nuevo León. Uno de los libros es... Ay, acá lo tengo. Bueno, no, aquí está. Uno de los libros es Las luchas... Bueno, el cuento es Las luchas y... Las noches y luchas en el Teatro Blanquita. Después sigue el libro Guerreros y otros marginales. Y en Guerreros y otros marginales vamos a encontrar textos muy breves y textos un poquito no tan breves, donde vamos a descubrir otra forma de vivir en Nuevo León, otra forma de vivir en otras ciudades grandes. De pronto vamos a a encontrarnos con personas que viven de robar, de un chico que se roba una cadenita y te la está vendiendo a 500 pesos para que se la compres en calor y no sepas de dónde procede, pero que se la compres ya en confianza aquí. También vamos a encontrar textos de guerreros reales como luchadores de la lucha libre. Vamos a encontrar textos de pues reflexiones del mismo maestro. Y en Laredo Song ya empieza como un rollo más de ambiente, divertido. Cuando hablaba de encontrarnos con otro Monterrey, hablaba de encontrarnos con un Monterrey en tacones, ¿no? Y con la uña pintada y muy guapa. Y la verdad es que ese Monterrey me gusta. Es como... Me acordé mucho, bueno, no sé si todos tengan la referencia de Frank Miller en Batman, cuando pinta Ciudad Gótica y todo es como con otro tono. Entonces, no sé, agarras Nueva York y lo pones como oscuro. Acá Joaquín agarra a Monterrey y lo pone como rosadito, como... Y es increíble, y a mí me divierten mucho todos estos personajes que tienen como transformaciones entre ellos mismos y de pronto no saben cómo experimentarlas. Entonces yo creo que por eso es muy necesario leer al maestro, porque, no sé, de pronto estas visiones que tenemos rápidas, como se les platicaba de la portada del libro, y seguir caminando y que no te vean que viste, y no sé, creo que deberíamos de sentarnos a ver otras realidades. También cuando me senté a pensar de qué iba a hablar, estaba hablándome a mí mismo sobre el siglo XIX y el pensamiento del siglo XIX y cómo ha cambiado el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? En el siglo XIX se pensaba mucho a partir de lo que uno puede percibir con los sentidos, a partir de uno mismo. Y en el siglo XX ya empieza uno a preocuparse por cómo ve el otro la realidad. Y me parece fundamental poder ver lo que el otro encuentra en nuestra realidad. Y eso es lo que pasa en el libro, en estos 3 libros y el cuento. No sé, yo he encontrado que no es solamente un género literario como me dijeron al principio. Es un libro de cuentos, no. Es un libro de crónicas, no. De pronto también se van a encontrar con algo de poesía, de pronto se van a encontrar con un poquito de novela corta en Laredo Song, se van a encontrar una fusión de géneros. Vaya,
el maestro Joaquín es un demoledor de géneros también literarios, ¿no? Entonces eso está muy, muy chido. También llegó una chica al stand y me dijo, oye, es que yo quiero encontrar crónica de Nuevo León, sobre la ciudad de Nuevo León. Me dijeron que leyera a Hugo Valdés. Yo, pues sí, puedes leer a Hugo Valdés, pero si quieres saber lo que pasa realmente en Nuevo León, léete a Joaquín Hurtado. Checa su texto sobre Fidencio, sobre el niño Fidencio. Checa toda la visión que tiene sobre este Monterrey que no nos gusta ver, ¿no? No sé, de pronto hay como realidades que se acercan tanto al absurdo que no parecieran realidades, ¿no? Pero están ahí. Y la tarea de un verdadero artista es develar todo eso que está ahí y nos gusta ver de reojo y ya. Yo estoy fascinado con el libro, me ha gustado mucho, y no nada más porque es la editorial donde yo estoy, sino porque realmente es un trabajo impresionante. Yo no me veo pues teniendo tanto tiempo de carrera y de pronto descubrir mis textos del principio y volverlos a reeditar. Me imagino que debe ser una tarea muy ardua. No sé si los tuvo que reescribir, si los tenía en digital, pero si no, la reescritura debe ser un proceso pesadísimo, ¿no? Imagínate encontrarte tu diario y volverlo a escribir, tu diario de cuando tenías 20 o 30 años y... caray, creo que es un proceso muy, muy fuerte, ¿no? A mí me maravilla todo lo que pude ver, porque son realidades que son lejanas a mí, porque son realidades que son lejanas a mí no porque yo quisiera, sino porque de pronto me dijeron, esa no es tu realidad, tú tienes que estar en esta. Y que abrir un libro me permite estar en otro lado es un goce. Y todos los que son lectores acá, o alguna vez les ha tocado leer y encontrarse en otro lado, es algo que de verdad se antoja, ¿no? Entonces yo los invito que ahorita que el libro lo tenemos en promoción, lo adquieran, porque sí es muy, muy bonito y es maravilloso viajar y vivir varias vidas, es necesario, ¿no? No sé, yo no me quiero callar. Creo que, no sé, pensaba en esto de la filosofía, de las formas de pensar a través del tiempo y cómo ahorita estamos buscándonos en el otro. Y también me encontré con citas grandes de Octavio Paz, de Steiner, donde hablaban donde hablaban de la otredad, ¿no? Y todo esto que sucede a partir de los 60s, de descubrirse en el otro, de los viajes psicotrópicos y todo esto, de empezar a no nada más estar en nosotros mismos, sino en el otro, es bello. Y al mismo tiempo, no, al mismo tiempo es mortal. Gabriel Said hablaba de la práctica mortal que es la literatura, y creo que siempre va a ser así, ¿no? Es dejarse llevar y de pronto abrir los ojos y estar ahí. Y ese es el milagro. Entonces, pues yo los invito a que lean el libro, los 3 libros que vienen en la compilación. Pues de verdad que estoy muy agradecido con la Casa Universitaria del Libro, con la UNI y con la editorial por darnos la oportunidad, y al maestro también por darnos la oportunidad de estar acá, de que ustedes puedan conocer la obra del maestro. Cuando se enteraron en México, varios amigos me marcaron y me dijeron, oye, es increíble, felicidades, es que se tiene que recuperar la obra, ¿no? Esa obra es bien difícil de conseguir. Les voy a decir por qué es difícil de conseguir. Por ejemplo, Crónica Cero, fueron varias crónicas que se juntaron por ahí del 2003, ¿verdad? El maestro publicaba en La Jornada, y esas crónicas las reunió y se armó Crónica Cero. Entonces, pues tendrías que juntar de todas las jornadas para poder adquirir tu Crónica Cero o buscar el libro, que también está como difícil. De hecho, el Laredo Song se ha reimpreso, esta es la 3.ª vez, porque la segunda creo que fue con Conarte. Y bueno, yo como buen vendedor les voy a presumir que que Laredo Song
cuesta 160 pesos y nosotros tenemos los 3 libros en 200 pesos. Entonces, les conviene mucho, llévenlo, porque no se van a llevar Laredo Song, sino 3 libros y un cuento. Eso es bello también. Bueno, pues yo ya no quiero seguir robando tiempo. Hola, buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Y yo, igual que Bruno, voy a empezar porque creo que todos los que estudiamos o tenemos relación con las letras aquí en Nuevo León, en cierta forma tenemos nuestra historia de cuando llegamos a oír hablar de Joaquín Hurtado. Y también fue cuando yo estaba estudiando, que no la terminé, la carrera de letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y comentaban de un libro así medio difícil de conseguir que se llamaba Guerreros y otros marginales, y que algunos dicen, no, yo te lo consigo en unas copias y vamos a circularlas. Y así circulaba en aquel entonces la obra del maestro. Y de hecho, cuando yo regreso de España, una de nuestras, cuando regreso de España y con Carlos Lejaim y Frank Blanco hacemos la editorial Analfabeta, también uno de nuestros proyectos ahí que siempre teníamos en mente era decir, oye, vamos a pedirle al maestro el Guerreros y otros marginales, y no, sí, vamos a ver, y luego nomás tendríamos, y empezábamos a pensar, y al final, bueno, se nos adelantó Iván Trejo, y qué bueno, porque creo que lo que han hecho aquí en este volumen es definitivo y definitorio, yo creo, y un verdadero homenaje, y un justo homenaje a la obra de Joaquín. Y pues que aquí hubiera tenido ese Analfabeta, pues eso ya es una ucronía que ya no va a ser, pero en algún universo posible quizá el maestro haya editado con nosotros. Yo creo que independientemente de esto, independientemente de esta historia, de esta muy bonita edición y muy completa, ya abordando la narrativa en sí, hay una cosa que yo he estado pensando mucho de la narrativa que se hace aquí en el Estado y en general en México, y a nivel de trabajo literario, a la narrativa en general, que creo que mucha de la voz de los narradores depende fundamentalmente de la forma en que pisan el territorio, la forma en que viven, la forma en que se relacionan con la ciudad. Si usan transporte público, si usamos carro, si son peatones, si conocen la realidad de la ciudad, de cómo se está desenvolviendo. Y yo creo que en el caso de la literatura de Nuevo León tenemos que considerar a Joaquín Hurtado un caso muy singular y único, y por eso creo que su literatura es muy valiosa, porque pisa la ciudad de una manera completamente diferente a que la pisa otros grandes narradores o otros narradores importantes de la ciudad como Hugo Valdés, como Pedro de Isla y demás. Joaquín Hurtado vive otro Monterrey, siente otro Monterrey y nos hace sentir otro Monterrey. Eso yo creo que es lo más importante, lo que más llama la atención. Yo creo que aunque casi no conozco la vida privada del maestro, y yo intuyo que su trabajo parte mucho más de la mera imaginación y sí de la observación y de la práctica, ¿no? de pararse en los lugares, de sentir los lugares, de estar en donde están. Así este tomo, como ya dijo Bruno, consta de Guerreros y otros marginales, Laredo Song y Crónica Cero. Son esencialmente libros de prosas breves que, como ya se dijo, van más allá del cuento o más acá de la crónica o un todo mezclado, que nos muestra personajes a ras de su carnalidad más profunda, yo diría. Y antes de hablar de las señas particulares de cada libro, yo me detengo en los personajes, en esos personajes que a veces que no tienen a veces particularidades, no tienen nombre, no tienen apellidos, son a veces solo un apodo, son una figuración, un fantasma. Y como dice, hay un esquema en el neoplatonismo de Plotino. Ellos, los neoplatónicos, se hicieron un esquema en donde todo el ser, en cierta forma, era una progresión que iba de un círculo partiendo de Dios, bajando hasta los niveles más bajos, que lo más bajo precisamente para un neoplatónico era la materia,
y después volvía a ascender de nuevo a Dios. Para esto nuestros personajes que tenemos en la obra de Joaquín son pura materia, son lo más cercano a la materia, y como tal vemos su carne, ¿no? Para ellos, y bueno, de hecho para Plotino la materia es la frontera con la nada, y en esa nada se están moviendo, flotando en esa especie de ingravidez, en donde lo que permea fundamentalmente es el deseo, ¿no? La organicidad, la carnalidad. Y también una forma de violencia, una forma también de alegría, y por supuesto también de enfermedad. Los personajes, de hecho a mí es lo que me llamó mucho la atención leyendo sobre todo en Guerreros y otros marginales, hay como una penetración, de un penetrar y dejarse penetrar, pero no solo por el sexo, por el órgano sexual, sino también por lo que a veces se notaba ahí en los abordos furtivos, de subirse a un coche de un desconocido y decía, no sabes si va a haber un lance amoroso o una puñalada trapera, ¿no? Entre ese encuentro de dos desconocidos. La violencia, la enfermedad se aparecen, es decir, todos los elementos que atentan contra la unidad de las personas, ¿no? Lo que nos lleva a multiplicarnos en el sexo o a morir, ¿no? En la enfermedad y la violencia. En las historias, cholos, albañiles, mecánicos, prostitutas, teporochos, transidos de deseo, se arrojan unos contra los otros sin motivo, sin buscar justificación, solo en la búsqueda de la alteridad, de la multiplicidad, de no ser yo. Hay en particular un cuento, creo que es en el de Laredo Song, el del cine Chaplin, que es una crónica de encuentros así furtivos que ocurrían en los cines pornos, en donde ni siquiera se conocía el rostro de nadie, donde incluso con quien se tenía el encuentro sexual ni siquiera se llegaba a identificar a través del rostro. Guerreros y otros marginales, y este que comenta Laredo Song, tienen esos vasos comunicantes de crear a veces en ocasiones meras estampas de la ciudad, otros ya con un cariz de crónica detallada a niveles bien específicos. Nos vamos acercando a lo lumpen, sí es cierto, a lo lumpen, a lo marginal, pero también hay algo que recorre, un timbre que recorre por debajo el libro, que es algo como de sublimidad, algo sublime, como si se encontraran a la vez en esas como que sombras y en esa multiplicidad algo muy, muy, muy valioso, algo que decirse que embellece aquello que se enfrenta. De hecho, mi acercamiento a estos dos libros, pero en particular fue ya más tardío. Yo también el primero que leí del maestro fue Monstruos y Prodigios de la editorial Intempestivas. Yo supongo que en el mismo caso como Bruno es porque era el libro que podíamos conseguir en ese momento, el que era más fácil conseguir. Y yo también leyendo otros narradores, yo creo que pocos se acercan a esta cercanía a la ciudad, a pisar el territorio, como decía, como lo pisa el maestro Joaquín. Y entre ellos, si acaso, estaría Eduardo Antonio Parra y Luis Felipe Lomelí, y en particular Luis Felipe Lomelí yo encontré rasgos que obviamente tuvieron que haber sido bebidos de estos libros, ¿no? Este rasgo de narrar también un Monterrey así, de donde hay mucha violencia, las zonas así marginales, pero que también donde nace la belleza y donde nace ciertos elementos de sublimidad. Y en Crónica Cero sí se siente de pronto el cambio, ¿no? Esto es algo aparte, lo que conecta todos las crónicas, los cuentos, pues es el mal del siglo, el eufemismo para llamar el SIDA. Aquí la prosa es denuncia y es retrato. Por un lado, si en los anteriores libros, en los anteriores dos libros, las buenas conciencias salen, pero para ser enfrentadas en su hipocresía, aquí en Crónica Cero el enfrentamiento ya es agonía, ¿no? Es agonía, y rescato un párrafo que me gustaría leerles
de un cuento una crónica muy buena que se llama La Marcha. Dice, Raiza lleva en la mano el famoso cartel, abrázame, tengo sida. Con eso calla a los reptiles, va abriendo calle, rompe el pavimento. Aquí van las madres, las hermanas, los hijos y las esposas, los maridos. Aquí vienen los amigos y amantes, aquí vienen los gays y los heteros. Aquí viene la esperanza y el miedo. Aquí pasa la rabia y el sonido de la rama seca que se rompe en la noche callada. Aquí viene la enfermedad que se volvió metáfora, grito, bandera. Aquí vamos los héroes y los cobardes. Aquí vamos los que vivimos en los escondrijos. En este libro, con esta pluma sardónica en ocasiones, nos revela que el VIH es mucho más que una enfermedad inmunodepresora. Mostró como nunca que esta enfermedad del siglo, destapó un pudridero moral en la que esta ciudad ha vivido y sigue viviendo. Un cuerpo social aquejado en la indolencia que prefiere cuidar la buena conciencia que la salud del otro. Yo creo que esta es una crónica y un libro absolutamente necesario, y pues queda ver, yo creo que la gran esperanza de este libro es encontrar nuevos lectores y que el maestro Joaquín Hurtado se siga leyendo y que se siga leyendo siempre. Entonces, una felicidad y una invitación para que todos consigan este libro y lo puedan leer y lo disfruten tanto como yo. No sé cuánto tiempo queda, pero bueno, lo que nos dejó Bruno, vamos a aprovecharlo al máximo, pero muchas gracias, Bruno. Tu mirada joven, fresca, de algo que para mí fue muy sorpresivo, el que de pronto una generación de la edad de mi hijo me dijera a bote pronto, queremos publicar tu obra reunida, a jalar, se ha dicho, y no tenía nada digital, absolutamente nada. Todo fue transcrito así, de los libros que tenía yo ahí, que los había atesorado, porque todo el mundo me los quería pedir prestados, regalados, vendidos, etc. Porque de pronto me fui convirtiendo, muy a mi pesar, en un escritor de culto. Yo le quitaría la T, pero bueno, ahí quedamos, ¿no? Y lo más hermoso ha sido precisamente la mirada de los y las jóvenes de esta ciudad y de muchas partes de México. Yo pensé que sobre todo la recepción de mi obra era mucho más fuerte, digamos, más decisiva en la Ciudad de México. Porque, bueno, es una ciudad, ustedes saben, es una ciudad grandísima, es una ciudad muy distinta en muchos sentidos a Monterrey, y ahí se diluye absolutamente todas esas fronteras que aquí nos marcan, sociales, laborales, sexuales, etc. Entonces, como que ya yo me sentía muy a todo dar, y siempre me preguntaban, ¿y tú para quién escribes? Yo pues escribo para los chilangos, porque aquí nadie me pela, todo el mundo dice como que luego saca su rosario y luego no, pues sí, está bien, pues ahí escribe. Y eso no solamente en los lectores, sino también entre los amigos escritores. Y de pronto ya llega esta nueva generación, como les digo, de la edad de mi propio hijo, y ahorita platicando precisamente con una chica que acaba de publicar una obra, Priscila acaba de publicar una obra Champú sobre el tema de la trata y sobre todo del trabajo sexual, de 22 años. Y yo entonces ahí es donde todavía creo que hay milagros, maravillas en este mundo que parece que ya está precisamente ausente y alejado de la mano de los dioses y las diosas. Y todavía esto existe y esto es maravilloso. Las palabras de Bruno, las palabras de Alejandro, pues me llegan muy al fondo y me comprometen mucho más, ¿no? A seguir mejorando, sobre todo la parte más esencial de la escritura es la lectura. Es la lectura, y ahora me he propuesto ampliar mis horizontes culturales y lingüísticos y seguir leyendo traducciones, seguir leyendo obras a veces caen en mis manos contemporáneos. Yo soy muy desordenado para leer. Lo que me caiga, lo que me interese, lo pesco.
Y ahorita estoy leyendo una obra muy interesante recomendada por Lina Meruane, una escritora que recién conocí, que ella es mitad palestina, mitad neoyorquina, una cosa muy extraña, pero ella hablaba de una obra de una escritora que yo en mi vida había escuchado, se llama Agatha Christoph. Y ella hablaba de un libro que tomé nota inmediatamente hace como 4 años, y ahora que viajamos a Europa, en Alemania, lo primero que hice en una librería de viejo y llegar y preguntar: ¿tienen el gran cuaderno de Agatha Christoph? Claro, claro que lo tenemos. Ella escribió, es de origen creo que húngaro, y luego se va a Suiza, y luego escribe en francés. Fue traducida al alemán, pero como me interesa aprender un poco más de alemán, empecé a leerla. Oh, sorpresa. Estaba toda mi biografía, toda mi vida al lado de mi abuela. Una abuela terrible, una abuela muy dura, una abuela que, como puse ayer en Facebook, nunca la oí cantar. Una sola vez borracha, una sola vez en un año nuevo. Y este libro me la sacó de la tumba, me la bajó a nivel carnal, como dice Alejandro, así, tal cual. Y esas son las sorpresas que da la literatura, ese incorporarse y seguirse, y esa alteridad. Mi propia abuela, la que me sacó del hambre, la que nos rescató de la miseria, pues tenía claroscuros, y unos claroscuros más oscuros que claros, y eso es precisamente lo que ahora me tiene muy conmovido. Eso es lo que la literatura da. Y cuando escucho yo que jóvenes, sobre todo nuevas generaciones, que yo no los hacía en la vida, que como me quedé yo en la época de Jorge Cantú de la Garza, o sea, viejos ya muy correteados por la vida, pero de otra generación, una Rosaura Barahona, que por cierto, un saludo, ojalá que salga pronto ese programa de salud, pero yo me quedé en esa época, esos eran mis maestros. Ahora mis maestros ya prácticamente son estos jóvenes que están escribiendo y arriesgando, eso que decía Bruno, arriesgando prácticamente el pellejo, arriesgando la vida en ese juego mortal que es la literatura, porque uno tiene que desnudarse, uno tiene que decir, no hablar de oídas, no hablar solamente de que, me dijeron, etcétera, etcétera. Y Priscila me decía ahorita, yo me metí a champú, yo me metí a ese lugar de masaje, a platicar con las chavas, a que me dijeran sus vidas, y pues un aplauso, y eso es lo que tenemos que hacer. Basta de esto de leer, de referirnos a la vida nomás así como que de pasadita, y tratar de circular como garzas cuidando su blanco plumaje. No, para esto hay que lanzarse de cabeza. Y yo no sé si van a gloriarme o decir, yo me tiré de cabeza. Me tiré de cabeza hasta el fondo, y bebí el cáliz del veneno hasta las últimas heces. Y no me arrepiento de eso. Me tocó por suerte sobrevivir a la peste. Soy un sobreviviente más. Pues no sé, suerte, pero eso me da una perspectiva brutal de la vida. No me la creo, no me creo en los cuentos rosas, no me creo menos en los políticos, menos en los apellidos o los llamados broncos. Y eso es lo que me permite ir por ahí, por la vida, con un pasaporte que me abre las puertas a cualquier lado, y no me asusto fácilmente. Sí me conmuevo por minucias y por pequeñeces que a la demás gente le pasan desapercibidos. Me duele mucho la ciudad, me duele Monterrey, está hecha mierda. El centro, antes maravilloso, ahora está intransitable, terrible, es el despojo de edificios muy hermosos siendo destruidos, que yo ni siquiera he visto eso en un viaje que hicimos a Polonia. Rescataron de las cenizas, rescataron de las ruinas lo que les parecía interesante de una ciudad que fue completamente devastada. Monterrey va en sentido contrario. ¿Qué está pasando? Está pasando la deshumanización, y sobre todo que se le da la primicia a la cuestión monetaria, y dejar que la ciudad se caiga a pedazos, dejarla que se caiga a pedazos para que lleguen los especuladores y vuelvan a levantar los edificios, y pues esperar a que esta zona, aunque creemos que no es sísmica, nos va a dar un buen susto. Pero bueno, ya no quiero asustarlos tanto con esta miserable vida que me tocó vivir, pero bueno, aquí están mis letras,
Y yo sí quiero leerles un fragmento ya para terminar, o bien, si no queda mucho tiempo, pasar a las preguntas y respuestas. ¿Cómo andamos? No, es hasta las 8:30. Ah, muy bien. Entonces aquí nos podemos quedar a dormir. A ver, es un fragmento solamente porque esto a mí me encantó, sí me encantó. Reescribí Crónica Cero, reescribí muchas cosas, sobre todo porque a la luz ya de prácticamente 25 años, pues uno cambia su perspectiva, cambia su musculatura, por decir, sus estrategias narrativas. Y entonces sí quise darle sobre todo en Crónica Cero, quise darle un vuelco mucho más personal, sobre todo, pero también respetando, y aquí hay dos grandes figuras del activismo LGBT, María Aurora Mota y su pareja, y esto es lo importante, ustedes me comprenden, que a veces hay que callar nombres, porque hay personas con familia, hay personas, Ana Goñi, ¿verdad te llamas? Ana, sí. Ana y María Aurora me han acompañado y nos hemos acompañado durante toda la vida con desencuentros y reencuentros, pero como las viejas parejas que siempre se tienen que convivir bajo el mismo techo. Ahí estamos y ellas no me dejarán mentir. Tenemos a veces que cerrar el pico y ocultar nombres que todavía están por ahí, o bien por respeto a las familias hay que cuidar mucho eso. Pero en esta crónica, que es la de las noches y las luchas en el Blanquita, absolutamente no hay nada ficticio. Tal como lo viví con mis 21 o 22 años, en una noche de baño de espuma de la princesa, ¿qué es? Lea, o no sé quién diablos era, ya se me olvidó quién tantas. Y ahí sí tal cual, desde el fufito hasta su papá, pasando por todo el Mirto el Hueso que habla, todas las tandas aquellas precisamente del teatro de revista de esa época. Y aquí está prácticamente reflejado. Y entonces hay una parte que a mí me encanta, que a mí cuando lo reescribí, tenía 30 prácticamente muchos años de no leerla, cuando me voy encontrando con este personajazo que era Jonathan la Pantera. Jonathan la Pantera, a ver si me ayudan ustedes después de... me pasé mucho. Aquí está, sí, aquí está. Entonces es como la 14. Y dice, bueno, está la lucha y pasamos a Cermeño, son puras teiboleras y puras chicas ahí de poca ropa. Pero aquí está. Las bocinas sueltan puñales que se clavan en los tímpanos. Después de los inhumanos chirridos oímos del locutor. Por fin, lo esperado. El espectacular y exclusivo show que respetable y culto público del Blanquita, tal cual, yo iba anotando todo, no tenía grabadora, pero anotaba todo. Deseaba ver en toda su magnificencia y erotismo. Jonathan la Pantera. Las luminarias enloquecen en intermitencia multicolor. Sonidos guturales son expulsados por alguien que ya está en el escenario, invisible aún. Se ilumina el sitio. Por fin podemos divisar a dos monstruos intergalácticos. Mueven negros y pesados levitones al compás de cósmicos acordes. Expectación. La parafernalia escénica anticipa seguramente algo brutal. Desde bastidores salta un esperpéntico travesti. Diamante negro en la frente. Peluca de trencitas a la voz de Eric. ¿Se acuerdan de la voz de Eric? Hagan de cuenta. Chaleco con estoperoles y tanga de donde brota un par de nalgas como duraznos. Es la Pantera. Desabotona un chaleco cola de pingüino. Presume vanidoso sus varoniles pectorales. Pubis velludo. La gorrita militar y los lentes estilo Grace Jones acaban por redondear la imagen. Jonathan la Pantera es una estrella con muchas tablas. Domina el escenario con desenvoltura y gracia. 1000 veces más profesional que las encueratrices previas. En las butacas estamos tirando baba, noqueados por las prodigiosas visiones que el morenazo va construyendo en nuestras jetas. Ya toma la postura del discóbolo de Mirón, ya se arrastra cual sierpe silbante, ya se inclina con su trasero oferente, ya copula con un dramático falo, es inagotable. Arranca de su bellísimo cuerpo todos los accesorios, queda con lo mínimo para cubrir sus genitales. De entre telones surge una muchacha,
también semidesnuda. Fingen un escarceo amoroso. Jonathan la pantera la ignora. Sus movimientos son de excelente mimo. Aunque es rechazada, la mujercita se niega a darse por vencida. La muy cruel pantera manipula tremendo látigo. Lo hace restallar en el piso. Su punta roza la piel inerme de la advenediza. La situación es muy tensa. Jonathan mira, interroga en silencio al público. Los abucheos desaprueban sus actos. Con toda la velocidad y equilibrio que le permiten sus tacones de clavo, se abalanza en el pasillo, desafía a los varones, se regala descarado a quien lo quiera. Nadie lo acepta. Al verse humillado por los galanes, toma una decisión funesta. La chava será su rehén, su esclava donde el maldito descargará su frustración. La venganza será de índole sexual. Se tiende sobre la mujer construyendo un majestuoso y vertical 69. Lengüetazos simulan un apetito bestial. Ella aún tiene puesto un breve bikini. Él se apresura a quitarlo del paso. Los espectadores estamos pasmados. Ni quien diga esta boca es mía. El silencio es profundo como hocico de felino. Ni un solo grito como reacción cuando la chica se queda sin vestidura. Las piernas son atadas al cuello de acero del depredador. Se levanta aquella figura con un despliegue de fuerza concentrada. Una cruz blasfema se erige en el centro del proscenio. La mujer cuelga cabeza abajo. El otro tensa los brazos y hace alarde de poder muscular. De su bocaza surge una borla de tela y encaje. Son los calzones recién usurpados a la damisela. La pareja forma una silueta desconcertante. Los respectivos sexos al alcance de sus bocas. Las lenguas vibran largas, húmedas, eréctiles. Jonathan se ocupa en saborear a la mujer colgante. Todos los asistentes suspiran. Jonathan reacciona, hace muecas de asco, recuerda su identidad, abandona el contacto oral. Los mirones celebran con cálida ovación el arrepentimiento del monstruo. Alguien rubrica: pues si eres joto, papá. Entonces, ahí fue, yo tenía que escribir un libro porque fue el compromiso con el Centro de Escritores, y lo primero que llevé, prácticamente David Toscana, fue el que prácticamente se hizo para atrás y dijo: qué mugrero, güey, no mames, eso no es literatura, estás inventándolo todo. Y entonces vi en el periódico que había una tanda ahí en el Teatro Blanquita, y todos mis primos, mis tíos, mis papás, todos hablaban de Blanquita, pero hablaban a sotovoz. O sea, todos hablaban de que, acá, entre hombres, que las mujeres no escucharan. Ponerme de valor y voy. Y de buenas que iba una libreta. No tenía cámara, no tenía nada, y estaba el Fufito, estaba precisamente ahí en la taquilla. Pues fue el primer encuentro que tuve con él, y ahí fue prácticamente un flechazo entre los dos. Nos conocimos y a partir de ahí hicimos una muy hermosa amistad, que terminó con Macedonio González bailando, no sé si se acuerdan, Macedonio, el escritor, bailando en un table dance, y se quitó toda la ropa y se quedó encuerado, desnudo, y luego se agachó, se empinó y nos enseñó el culo, guácata. Pero esas eran nuestras formas de divertirnos y de, sobre todo, de entrar de lleno como escritores, como ciudadanos. Sobre todo era aquel acto un acto de resistencia, de defensa cultural, para defender los table dance. Eso era lo que hacíamos en los años 90, porque había una amenaza de los panistas, alabados sean los santos y santas varonas y damas, de que tenían que limpiar de toda esa suciedad a la ciudad. Luego nos dimos cuenta que lo que trataban era de encarecer el numerito para ellos adueñarse, y muchos hablaban de que Chuy Hinojosa, el alcalde, tenía un yerno, y ese yerno se había apropiado de muchos table dance y vivían de la putería. A eso llegamos, y ese es lo que Alejandro decía de esa doble moral, de esa forma de convivir y de explotar lo explotable, de sacarle provecho al máximo. Bueno, pues con esto más o menos ya les doy una idea de qué se trata el libro, pero sí fue un proceso muy doloroso, mucho sacrificio para mi familia. Todavía no sé cómo voy a ser juzgado por mis nietos, es lo que ahora me horroriza, pero bueno, que digan lo que quieran, pero yo ya me hice famoso. Ahí que sufran ellos. No, la verdad es que sí, ahora que fuimos a Alemania con mi hijo, él vive allá, y mi mujer sí se atrevió y le dijo: hijo, ¿qué piensas de tu padre? Él dijo: pues tú, mamá, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Y hablaron ellos, y no fue fácil porque llega un momento en la vida en que llegan las preguntas.
llegan las preguntas y sobre todo entre preguntas y un poco de reclamos, así como que, bueno, ¿qué pasó con su juventud, con su infancia? Y mi mujer le dijo, no te preocupes, dijo, es asunto de tu papá y yo, tuvimos una vida y no nos arrepentimos de ella. Y además hay locos peores que nosotros. Entonces, bueno, viva la marihuana y adelante.